Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre qué hubiera pasado si el Titanic no se hubiera estrellado con el iceberg el 14 de abril de 1912. ¿Qué hubiera pasado si el barco unos días después hubiera llegado a las costas sano y salvo a Nueva York? Entonces para esto nos vamos a basar en la historia. Podemos decir que una cosa que no muchos saben es que el Titanic era hermano de una familia de dos barcos de los más lujosos de esa época. Como saben, el Titanic era de la compañía de la White Star Line y ellos se enfocaban, a diferencia de la competencia, en lugar de la velocidad se concentraban más en el tamaño. Entonces encontramos que los hermanos que tenía el Titanic era el RMS Olympic y el Britannic, que en su momento se llamaba Gigantic, pero al ser el nombre tan parecido a Titanic, para no recordar la tragedia, se llamó Britannic. Entonces, mientras el Titanic se hacía en el astillero, al lado se construía su hermano, que era unos metros un poco más chico, que se llamaba el Olympic. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este barco así rápidamente, que podemos decir que a diferencia del Titanic y el Britannic, este no colisionó con un iceberg y no chocó. Bueno, tuvo unos incidentes, pero afortunadamente no lo llevó al fondo del mar. Después de que dejó de prestar servicio para las personas, se convirtió en un barco para tropas que transportaba justamente eso, el ejército de Estados Unidos hacia Europa y viceversa. Fue camuflajeado y tiempo después dejó de prestar servicio y fue desmantelado. De hecho fue el único barco que no terminó debajo del mar. El Titanic sabemos que chocó con el iceberg y después se salió el Britannic. El Britannic era un barco un poquito más grande, tenía medidas de seguridad más altas que el Titanic, tenía el doble de botes, los mamparos llegaban hasta la parte de arriba del barco, por lo que este sí parecía ser indestructible e inundible. Sin embargo, el barco pasó muy poco tiempo para transportar personas y se convirtió en barco de Cruz Roja. Y aunque en teoría en la guerra esto no debería pasar, porque la Cruz Roja no tiene nada que ver con la guerra, solo transporta heridos y personas de enfermería y así, el barco se dice que chocó con una mina en un costado y el barco se hundió y lamentablemente hasta ahí llegó el Britannic. Y bueno, más o menos con ese resumen podemos decir o podemos hacer dos teorías o dos hipótesis sobre qué hubiera pasado con el Titanic. Así que si el barco no hubiera chocado el 14 de abril de 1912 con el iceberg, el barco probablemente hubiera pasado a la historia como un barco más, solamente como uno de los 3 barcos más grandes que se hicieron en el mundo en ese tiempo. Y podemos decir la hipótesis 1, que al igual que su hermano el Olympic, el Titanic también pudo ser camuflajeado de militar y pudo ser usado para el traslado de tropas. Y así hasta finalizar la guerra en 1918, y después de su uso, ya que eran barcos obsoletos, se desintegraron y vendieron las partes y bueno, al igual que su hermano no quedó nada. O la segunda hipótesis que podemos decir es que el barco, al ser usado para transportar tropas o material de enfermería como su hermano el Britannic, hubiera sido hundido en campo de batalla por algún submarino o al igual por una mina. Entonces también hubiera tenido un trágico final. Y lamentablemente la mayoría de los barcos de la época, como por ejemplo el Carpathia, el que salvó a los sobrevivientes del Titanic, el California y muchos otros, terminaron en el fondo del mar por estas mismas situaciones. Así que bueno, gracias por haberme escuchado y les voy a traer más videos del Titanic, de curiosidades y así. Muchas gracias.